Romanos capítulo 15, versículos 17 al 33. En el versículo 14 de este capítulo, Pablo concluye animando a los hermanos en Roma a seguir aconsejándose. Dice, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Pablo confiaba en que ellos, que eran nacidos de nuevo, iban a poder resolver cualquier dificultad en cuanto a los conflictos en los que estuvimos meditando. Ahora desde el versículo 15, Pablo va a explicar uno de los motivos por el cual él quiere ir a Roma y también uno de los motivos por el cual él escribió esta carta. En el versículo 15 y en el versículo 16, Pablo explica de que él tenía un llamamiento para predicar ahora a los gentiles. Y entonces ahora Pablo va a expresar cómo él compartía el Evangelio, cómo él hacía su ministerio. En primer lugar, él experimentaba el Evangelio. En su propia vida, como dice el versículo 17, tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Y no solamente experimentaba en su vida, sino que a través de su vida. Versículo 18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Pablo tenía esa cercanía con Dios que tienen todos los hombres y mujeres fieles, que esos hombres y mujeres que cada día se presentan delante del Señor. Y había una experiencia tal en su vida, una experiencia personal, que esto le llevaba a desear, a anunciar el Evangelio. Y Pablo no solamente podía tener esa experiencia personal, sino que le entendía el propósito de llevar el Evangelio. Dice en el versículo 16, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Es como dice 2 Corintios, capítulo 2, versículo 15 y 16, porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. Acá se refiere a que llevemos el mensaje y sea positiva o negativa la respuesta, nosotros estamos llevando un grato olor de Cristo, pese a los resultados. Pero el versículo 16 dice, a esto ciertamente olor de muerte, o sea, los que rechazan, y aquellos olor de vida para vida. Pablo quería llevar ese olor de vida, ese olor grato. Y también no solamente Pablo entendía que llevaba el Evangelio a los gentiles para hacerles una ofrenda agradable a Dios, sino también, como dice el versículo 18, para la obediencia de los gentiles. Qué maravilloso iba a ser que esos gentiles, al conocer al Señor, como hoy nosotros, podemos experimentar un cambio tal que podemos y deseamos obedecer los propósitos eternos de Dios. También Pablo no solamente experimentaba el Evangelio, entendía el Evangelio, sino que tenía una estrategia. Al menos pude tomar 6 lecciones de Pablo en estos versículos. En el versículo 20, una de sus estrategias es que él es esforzado. Él se esforzaba en predicar. Hay un versículo en Gálatas 6, 9 y 10 que dice, no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. En 2 Timoteo Pablo escribe y dice, todo lo soporto por amor a los escogidos. Pablo experimentaba todo tipo de malestares físicos y también espirituales para poder llevar el Evangelio. Él se esforzaba. Él siempre, como dice el versículo 14 del capítulo 3 de Filipenses, prosigo a la meta. Él era un gran luchador, él era realmente un atleta, un soldado, un obrero de Jesucristo. También en su estrategia no solamente se esforzaba, sino de que era un explorador. Vemos que en el versículo 20 dice que no quería predicar a donde ya Cristo había sido anunciado. Entonces eso le llevaba a él, sin duda, a investigar el terreno. Era un explorador. Él quería saber dónde estaban las almas que nunca habían escuchado el Evangelio. Ahora, esto no era una ocurrencia propia. Esto era porque nos lleva ya al tercer punto de esta estrategia de Pablo. Él era escritural. Él obedecía a lo que decía Isaías 52:15,
que lo transcribe acá en el capítulo 15, versículo 21 de Romanos. Y habla este versículo de que los que nunca escucharon estas noticias las van a entender. Hoy en día la gente piensa que el Evangelio es una lista de cosas que hay que hacer y cosas que no hay que hacer. Piensa que el Evangelio es solamente una religión más. Pero seguramente vos llevando el Evangelio te habrás dado cuenta, para tu gozo, de que las personas pueden comprender el Evangelio. Y a pesar de que muchos le rechazan, también hay muchos que reciben a Jesucristo como Salvador. Esto es llevar las buenas noticias. Y tenemos que hacerlo así, de manera siempre escritural. Pablo, en cuarto lugar, también vemos que él era eficiente en su tarea. Como dice el versículo 23, no teniendo más campo en estas regiones. Y luego en el versículo 28, en cuanto a las ofrendas que tenía que llevar a Jerusalén, dice, así que cuando haya concluido, Pablo lo que empezaba, lo terminaba. ¿Qué tal nosotros? ¿Cómo estamos cumpliendo nuestro ministerio? ¿Lo que empezamos lo terminamos? ¿Cómo vamos en este mes del año? ¿Ya con los brazos caídos? Hay que terminar lo que nos hemos comprometido a hacer. Pablo, en quinto lugar, podemos ver de que él era emprendedor. Había una gran necesidad en el pueblo de Dios. Y entonces él empieza a recoger ofrendas para colaborar. Y él iba a hacer ese correo para llevarlo a otro lugar el dinero reunido. Él era emprendedor de tareas también. Todo para ayudar a expandir el Evangelio. Y en sexto lugar, vemos que Pablo es extravertido. Desde el versículo 30 al 31, él les ruega a los hermanos que le ayuden en esto de llevar el Evangelio. ¿De qué manera? Orando. Él era comunicador, extravertido. Él compartía las necesidades que tenía. Él no era un llanero solitario, a pesar de que muchas veces tenía que estar solo. Él compartía el ministerio. ¿Qué podemos aplicar para nuestra vida? ¿Estamos experimentando el Evangelio? ¿Entendemos el Evangelio? ¿Qué estrategias tenemos? ¿Somos esforzados, exploradores, escriturales, eficientes, emprendedores, extravertidos? Que podamos sacar una aplicación personal y poner en orden cada día más frente a su palabra el trabajo, el ministerio que estamos haciendo para el Señor.